Creo por aquí. No amén. ¿Por qué no amén? Juan el Bautista, por cierto, cumplió pues un rol muy importante de preparar el camino para la manifestación del ministerio terrenal de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero ¿sabe qué? Él no fue el último profeta de la Biblia. Sí fue el último profeta del Antiguo Testamento que profetizó acerca de Cristo, a su nombre. Porque todos los profetas hablaban de ¿quién? De Cristo. En Isaías, por ejemplo, se le conoce como el quinto evangelio. ¿Por qué? Porque habló mucho de Cristo, ¿no? Habló en cuanto al Mesías, de cómo iba a ser su ministerio. Él predijo muchas cosas. En Isaías 53 nos habla de los padecimientos de nuestro Señor Jesucristo. En Isaías 11 nos habla del reino milenial de Cristo, versículos 3 y 4. En Isaías capítulo 61 de cómo iba a ser el desarrollo de su ministerio y para qué iba a venir la unción sobre nuestro Señor Jesucristo. Qué papel gran importante tenía nuestro Señor Jesucristo, porque su ministerio fue un ministerio completo, hermano. El ministerio de nuestro Señor Jesucristo fue un ministerio completo, de tal manera que Él dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Por cuánto me ha ungido el Señor? ¿Para qué? Para dar buenas nuevas a los pobres, para vendar al quebrantado el corazón y sanar sus heridas, también para libertar al que está cautivo y proclamar libertad también al oprimido, etc. El ministerio de nuestro Señor Jesucristo, un ministerio completo. Ahora, Juan el Bautista predijo mucho en cuanto a nuestro Señor Jesucristo, y la gente que le preguntaba le decía: ¿quién eres tú? Verdaderamente tú eres el Mesías. ¿Y qué le decía él? Yo no soy el Mesías, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de desatar, Él es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Mateo 3:12. Él lo habló, Él lo dijo. Fue el último profeta, pero del Antiguo Testamento. Habíamos visto en la primera parte que todo el libro de Apocalipsis nos habla de lo profético, donde encontramos ahí a dos profetas: al profeta de profetas y al profeta el cual fue apartado y quedó hasta el final, llamado Juan, el discípulo amado, ¿no? ¿Quién es el profeta de profetas? Usted lo conoce, nuestro Señor Jesucristo. Él es el profeta de profetas. Entonces queda bien sentado que no fue el último profeta, entonces, Juan el Bautista, el último profeta de la Biblia. ¿Por qué? Porque también tenemos fundamentos donde nos habló, la Escritura nos habló también en cuanto a Ágabo, ¿se acuerdan? Según Hechos 21, solamente estoy repasando, 21:10, 11:28. También en Hechos 15:32 nos habla de dos profetas más. Judas, el que tenía por sobrenombre Barsabás, y Silas eran profetas. También nos habla del ministerio quíntuple. Dentro de los 5 ministerios encontramos al ministerio de profetas, que dice en Efesios 4:11: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas. Ahí está. No dice el don de profecía. Yo me he encontrado con cristianos que hablan mucho en cuanto a lo profético, pero solamente se quedan donde habla de las profecías y dicen que Dios ya en este tiempo no tiene profetas. No, porque eso fue hasta el tiempo de Juan el Bautista, pero si miramos en el Nuevo Testamento estamos encontrando 3 profetas más: Ágabo, ¿quién más? Judas, Silas. Ya en el último capítulo o libro encontramos al profeta discípulo llamado Juan.
Miren, pero muchas personas han enseñado mal y los discípulos han aprendido mal. El problema, hermano, es que hemos tenido poca luz para entender la revelación escritural de la palabra. Entonces hemos leído y conscientemente Lucas 16:16. Miren, la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Entonces la ley y los profetas, ¿qué dice ahí Lucas 16:16? Eran hasta Juan. Entonces ya no hay profetas, pues ya lo interpreté así. Pero se refería al último profeta que profetizó de Cristo, a su nombre. Y es el último profeta del A.T, que significa del Antiguo Testamento. ¿Cuánto da un fuerte aplauso al Espíritu Santo? El Espíritu Santo es el que nos da la luz, es el que nos da el entendimiento para poder comprender que después de Juan el Bautista sí hubieron profetas. Yo pregunto, ¿hoy habrá profetas, sí o no? ¿Por qué? Porque el ministerio profético está dentro del cuerpo de Cristo, dentro de la iglesia. Decía allá en 1 Corintios, estoy haciendo un repaso nada más, abuelo de Águila, capítulo 12, versículo 28, dice: y aún nos puso Dios en la iglesia. La iglesia, estos cuatro paredes, amén, amén. La iglesia no es los cuatro paredes. La iglesia es un conjunto de personas, viene del griego eclesia, que significa un conjunto de personas. Y Cristo habló en cuanto a este conjunto. En Mateo 18:20 dijo: donde están 2 o 3 en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Ese conjunto viene a partir de 2 personas. Escucha esto: si Cristo Jesús en esta generación, en el año 2100, vamos a ponerlo, no vino, eso no quiere decir que no va a venir, no dije eso, no me malentienda ni edite el video, a su nombre. Si Cristo Jesús no vino hasta el año 2100 y en el año 2101 Él viene en ese año 2101, ¿usted cree que la iglesia seguirá manteniéndose en pie? ¿Habrá iglesia hasta ese día, sí o no? Sí, porque el Cristo viene ¿por quién? Por su... Ahí está, usted entendió, a su nombre. Por lo tanto, sí hay profetas dentro de la iglesia. Y en 1 Corintios 12:28, lo voy a leer para avanzar, dice: y aún nos puso Dios en la iglesia. Que quede bien claro, dice en la iglesia. La iglesia lo conforman puros hombres, amén. No, la iglesia lo conforman hombres y mujeres, brothers and sisters, hermanos y hermanas. ¿Sí? No crea que otros que escucharon a alguien decir solamente los profetas son hombres y las mujeres caen en la congregación. Miren cómo se ha puesto, hermano, las cosas. Yo veo, ¿sabe qué veo? Machismo espiritual entre los siervos. Antes, en la ley, sí, los hombres solamente tenían la autoridad de dirigir, de ser jueces, de ser líderes, sacerdotes, etc. Pero en la gracia entran los hombres y las mujeres para tener ministerio, aleluya, de apóstol, de profeta, de evangelista, de pastor y de maestro. A su nombre. En nuestro alrededor tenemos maestros. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos evangelistas. Tenemos hermanos siervos, tenemos profetas, tenemos apóstoles. Sería un tema largo para hablar en cuanto al apostólico. Seguimos. Dice: y aún nos puso Dios en la iglesia. Y mire el orden:
Mire el orden. Primeramente dice apóstoles. Para apóstoles viene del griego apóstolos, que significa enviado. Luego dice profetas. Y mire lo tercero, dice maestro. Es decir, que el profeta, en cuanto a rol espiritual, es mayor que el que tiene la unción de maestro. Luego los que hacen milagros. Mire, esos dones debemos anhelar. ¿Cuántos quieren anhelar ver milagros a través de sus manos? Que Dios haga milagros sobrenaturales. ¿Cuántos quieren esos milagros? Para empezar, ayunos, vigilias, búsqueda, etcétera. Después los que sanan. Ojo, aquí hay que interpretar correctamente. En el nombre de Jesús. Los que ayudan. Ahí están los ayudantes o servidores. Los que administran. Miren, los que tienen don de lenguas. Y cada quien en su lugar. ¿Sí? Si usted fue llamado para un ministerio, no se estorbe con su hermano o con su hermana, ni tenga celo de su hermano. A su nombre, ¿no? Dile a tu hermano que está a tu costado, no tenga celo de mí. Dile fuerte. No tenga celo de mí. Dile. Soy simplemente un siervo del Señor y punto. Si me ganas en profetizar, gloria a Dios. Si me ganas en enseñar, gloria a Dios. Si me ganas en predicar, gloria a Dios. Que el Señor te levante, te use, te dé todos los dones, aleluya. Te dé una gracia especial, aleluya. Gloria a Dios. ¿Por qué voy a sentirme mal, hermano de mi hermano? A pesar que lleven como 500 años el Evangelio y Dios no me usa, hay algo ahí porque no te usa. A su nombre. Hay algo ahí que el Señor tiene que limar, tiene que pulir. ¿Sí? Cuidado, hermano, con quedarte como odre viejo, porque el odre viejo va a caer reventado, hermano. Dios quiere usar, aleluya. Dios quiere levantarte. Dios quiere ungirte con su Espíritu Santo, hermano, aleluya. Este es el tiempo. Este es el tiempo. No esperes tener 60, 70 años para recién decir, ay, Señor, úsame. Bueno, aunque el Señor no tiene problema con usarte a los 80, a su nombre, ¿no? Sí, Moisés empezó a ser usado a la edad de 80 años, con un ministerio de 40 años, a su nombre. Hubo otro que el Señor lo usó de 500 años. ¿Cómo se llamó? ¿Cómo se llamó? Noé, hermano, 500 años Dios lo llama, le dice, prepara el arca. Usted sabe todo eso. 100 años de ministerio. ¿Cuánto tiempo? 100 años. En el capítulo 5:32 dice que era de 500 años. Y luego en el capítulo 7 nos dice, y después de 100 años, Noé tenía 600 años. ¿Cuánto es 500 para 600? 100 años. El ministerio más grande fue el ministerio de Noé en cuanto a tiempo. A su nombre. Muy bien. Entonces, los hombres y las mujeres cumplen el rol también como iglesia de Jesucristo para ser profetas. Muy bien. En 1 Corintios 12, 4 y 5 también nos hablaba acerca de los dones espirituales y dones ministeriales. Como dice literalmente, diversidad de dones y diversidad de ministerios. Ahí está. Hay muchos ministerios. Ojo, a partir de los 5 ministerios que nosotros encontramos, esos son los ministerios, pero esenciales. Son los ministerios considerados como la mano de Dios o el ministerio quíntuple. ¿Ya? Pero aparte de los 5 ministerios, en cuanto a la palabra, también hay más ministerios dentro de la palabra. Por ejemplo, tenemos el ministerio de la reconciliación. ¿Alguien encontró esa parte donde dice que tenemos el ministerio de la reconciliación? ¿Dónde está? 2 Corintios 5:18 dice, y nos dio
nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Pastor, quiero tener ministerio. ¿Sí? ¿Quiere tener ministerio? Sí, pastor. Usted ya tiene ministerio. ¿A su nombre? Usted ya tiene ministerio. El ministerio de la reconciliación consiste en que usted hable a alguien de Cristo y esa persona, hermano, se pueda reconciliar con Dios. Aleluya. Es tomar la mano del pecador y volverlo a Dios. Aleluya, porque de Él venimos. A su nombre. Ese es el ministerio de la reconciliación. Y este domingo iremos a cumplir el ministerio de la reconciliación. Gloria a Dios. 2 Corintios 5:18 dije. Gloria a Dios. Esté atento a la hamburguesa, hermano, que a veces el Espíritu Santo me pone una palabra, otra palabra. Esté atento a su nombre. Por eso dice la Escritura: cuando te acerques a la casa de Dios, acércate más para oír. ¿Sí? Si usted deja de oír, entonces va a tener problemas, a menos que el líder se equivoque. A su nombre. Muy bien. También nos habla del fundamento, que Dios puso un fundamento, primeramente del profeta de profetas, que es nuestro Señor Jesucristo, y apóstol de apóstoles, según Efesios 2:20. ¿Sí? Ahí habla de profetas también. Luego encontramos que el Señor no hará nada sin antes revelar a sus siervos los profetas, según Amós 3:7. En 2 Crónicas 20:20 dice que debemos creer en Dios para ser prosperados, y creer en sus profetas, o creer en Jehová y estaréis seguros, y creer en sus profetas y seréis prosperados. Habla de una prosperidad espiritual, no se emocione. Amén. Gloria a Dios. También encontramos 3 capítulos enteros que nos hablan de los dones espirituales y ministeriales. El capítulo 12, 13 y 14 de 1 Corintios. He dicho capítulos. Sí, eso lo lee en su casa con detenimiento, los 3 capítulos. Muy bien. También habíamos hablado que el libro de Apocalipsis es un libro profético, ¿no? Donde decía la frase, ¿no? El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia, o a las iglesias, en este caso. ¿Quién es el que habla a través del profeta? El Espíritu Santo. Le tengo malas noticias y buenas noticias. Juan ya no está. Ahora, ¿a través de quién lo va a hacer? Dile a tu hermano que está a tu costado: lo puede hacer a través de ti. Dile: lo puede hacer a través de mí, lo puede hacer a través de ti. Dios usó incluso a un gallo para declararle el pecado a Pedro. Dios usó una mula, hermano, para hacerle entender al profeta que se estaba desviando. Sí, lo dijo 3 veces: me ha golpeado. Terrible, ¿no? Dios está usando personas, pero si la persona no quiere, Dios puede usar a los animales. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Dios puede profetizar, hermano. Le dijo a los judíos que decían: cállese, dile que se cae, maestro, que habla Hosana al Altísimo, el Hijo de David, bendito el que viene. Si esto cae, le dice Cristo, las piedras que están ahí, esas hablarán. Aleluya. Esas profetizarán. Aleluya. Esas declararán mi palabra. Aleluya. Gloria a Dios. A su nombre. Muy bien. Habíamos visto que el Espíritu Santo sigue hablando por medio de su palabra, según 2 Pedro 1:19, que tenemos la palabra profética más segura. Ve a través de sus siervos ungidos por el Espíritu Santo, según Hechos 2, del 1 al 4. ¿Cómo saber si uno es ungido? Cuando viene el derramamiento del Espíritu Santo, lo que pasó allá en la fiesta de Pentecostés, ¿no? En el día 50, en el día de Shavuot, se desató una lluvia de fuego, el bautismo de fuego, según Mateo 3:12. Y el Espíritu Santo sigue hablando a través de sus profetas y de los que tienen el don de profecía, considerados también como sus instrumentos. Amén.
Habíamos visto dentro de ello en 1 Corintios capítulo 12, 13 y 14, es decir, 3 capítulos enteros, hermano, que tenemos que digerir, examinar y entender mucho estas verdades, porque esto es algo que quizás para algunos le va a parecer nuevo. Algunos hermanos van a tener ciertas incógnitas, porque eso me pasó a mí, hermano. ¿Sabe lo que me pasó a mí cuando el Señor me dio el don de lenguas? Yo tuve incógnitas. Yo decía, ¿qué es esto? ¿Por qué estoy hablando así? Los que no tienen la experiencia con el Espíritu Santo juzgan y juzgan mal. Y es lógico, porque no tienen la experiencia. Pero cuando uno recibe la experiencia, ahí como que empieza a sudar frío y dice, es verdad, no es ficción, es real esto del Espíritu Santo. A su nombre. Y usted, hermano, está en una iglesia donde se mueve estos dones y la manifestación del Espíritu Santo. Y esto es lo que toda congregación en toda iglesia debe permitir, porque el Espíritu Santo es caballero. Si en su congregación, amado siervo del Señor, sea conservador o sea hermano de otra congregación que no aceptan el fluir de los dones del Espíritu Santo, nos estamos metiendo en problemas. ¿Sabe por qué? Porque el dueño de la iglesia no es su fundador, se llama Jesucristo, y hoy es a través del Espíritu Santo que dirige, que guía, que gobierna su iglesia bajo el orden teocrático, el gobierno divino, Hijo de Dios. A su nombre. Tuve problemas yo, incógnitas. Yo pienso también que el que profetiza de parte de Dios va a tener algunos problemas. Los problemas que yo empecé a tener fue esto, que vino la unción. Yo tenía un mes ya de convertido, vino una unción. Yo no sabía que era unción, pero la unción es la manifestación del Espíritu Santo, o el poder del Espíritu Santo en uno, que es a través del bautismo del Espíritu Santo. Sería otro tema, porque hay niveles de unción. Y luego de ello, yo dije, estoy hablando y mi lengua, mis molares se detuvieron. Dije, ¿qué es esto? Como una anestesia. Yo no sé si usted alguna vez lo han anestesiado, pero era como una anestesia que yo sentí, hermano, y quería hablar y ya no podía hablar lo que dirigía mi mente, y empecé así como un niñito, un bebito. No fue esas palabras, pero para que usted me pueda entender el modo simbólico que yo no entendía, y empecé a hablar en otras lenguas angélicas según 1 Corintios 13:1 y 1 Corintios 14:2, lenguas que no se pueden entender con razonamiento humano, pero que en sí tú conversas con Dios, te edificas, y con esas lenguas también echa fuera los demonios en el nombre de Jesús. Aleluya. Hay un poder cuando tú desatas, hermano, esa lengua del Espíritu, si fuiste bautizado con el don de lenguas. A su nombre. Empecé como un bebito, hermano, mis primeros días, y cada vez que oraba me concentraba, buscaba a Dios, hermano. El don de lengua estaba ahí. Don de lenguas estaba ahí, hermano. No entendía mucho, pero ya mi pastor decía, ese es el don de lenguas. Ese es el don de lengua, y yo entendí que era el don de lengua del Espíritu Santo. Me quedé sorprendido, pero mi incógnita era, ¿pero por qué? Si yo estaba mandando con mi mente a hablar, ¿y por qué empecé como un niñito? Y la persona que no entiende estas cosas, ¿qué es lo que primero hace? El hermano Edgar se alocó. El hermano Edgar, ¿qué tiene? Está raro, ¿cómo va a hablar eso? No conoce, no entiende, y es aceptable. Lo mismo pasa con los dones de profecía. Cuando empieza el profeta de parte de Dios a profetizar y empieza a hablar cosas por el Espíritu Santo de Dios, como un nene primero, como un nene, así,
Yo no estoy diciendo que eso dice, pero simbólicamente hablando, no entiende lo que está pasando. Pero cuando viene el Espíritu Santo, le toma esas lenguas a esa persona. Lo toma su lengua y empieza a hablar por el Espíritu Santo. Algunos hablan de lo que oyen de la voz del Espíritu Santo en su oído, y otros hablan de lo que el Espíritu lo pone en su lengua, que eso nunca lo vas a entender. Son misterios. A su nombre. Son misterios del Espíritu Santo. Pero hay que tener mucho cuidado, y bastante cuidado, cuando uno hable por el Espíritu. Si es del Espíritu Santo, asegúrate que sea del Espíritu Santo. Porque no sea, hermano, que yo esté hablando en lenguas y empiece a hablar en mi emoción, y empiece a hablar en mi ego, y empiece a hablar en mi yo. Dice el Señor, y voy a poner algunas cositas, algunas palabras ahí más o menos que se adapten a lo que el Señor quiere decir supuestamente. Y el Señor nunca dijo nada. Nunca se escuchó nada, porque también hay falsos dones que no son del Espíritu Santo. Y eso mayormente lo practican los brujos. Eso lo practican los satanistas. Eso lo practican las personas que no tienen a Cristo. Y no nos parezcamos a ellos. No se trata de inventar, se trata de decir lo que el Espíritu Santo me está poniendo en mi corazón, que yo tengo que decirlo. Si es del Espíritu, se va a cumplir esa profecía. Aleluya. Cuando es del Espíritu se cumple. Aleluya. Y cuando es del Espíritu no ofende a nadie. A su nombre. Y cuando alguien recibe una palabra, si usted no es para usted, no se esponje. A su nombre. No se incomode. No, pero pastor, creo que me dijo a mí. No, nunca te dijo a ti. A su nombre. Es tu pensamiento. Hay que tener mucho cuidado para poder discernir. Ahí entra el discernimiento. ¿Sí? A su nombre. Muy bien, porque dentro de ello el enemigo, acuérdense que les enseñé el espíritu pitónico, ¿se acuerdan? Que ese espíritu justamente es ahí donde entra a tallar. Imita los dones del Espíritu Santo. Es un falso don que está imitando, pero en sí no es del Espíritu, es el espíritu pitonizo, pitónico, de adivinación, que viene para usurpar la identidad del Espíritu Santo de Dios. Puede tomar mi lengua, puede tomar la de usted, pero dentro de ello, si yo entiendo que fue mi emoción, si yo entiendo que el espíritu pitónico me tomó, simplemente tengo que pedir perdón al Señor y decirle: Señor, perdóname, creo que me excedí, hablé demasiado y permití ese espíritu que entre en mi vida. ¿Eso sabe cómo se llama bíblicamente? Se llama el espíritu de presunción. Según Deuteronomio capítulo 18 y en el versículo 22, leamos. Ya estamos en la segunda parte. Gloria a Dios. Deuteronomio capítulo 18 y en el versículo 22. Si el profeta hablare en nombre de Jehová, dice el Señor, ¿no?, y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Ojo, con presunción lo habló el tal profeta. Por tanto, no tengáis temor de ello. Simplemente no hay que tener temor. ¿Y sabe lo que pasaba? Si un profeta en el Antiguo Testamento profetizaba en su humanidad, con su emocionalismo, y dentro de ello
permitiendo el espíritu también pitónico. ¿Sabe qué? Mire Deuteronomio, el versículo 20. Estamos en el 22, vea el 23, 18, 20. El profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablar en nombre de dioses ajenos, el tal profeta será bendecido. Amén. Santo Dios, creo que estoy leyendo diferente. El tal profeta, ¿qué? Morirá. Lo mataban, lo apedreaban al profeta por hablar en nombre de Jehová. Por eso decía uno de los mandamientos dentro del código moral en Éxodo 20: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. No era correcto, hermano, tomar el nombre de Dios. Dice el Señor que me dé a la gallinita que está en el corral y que me mandes 500 soles. No hay 500, pastor, no hay 500 profetas. Ya, mándame ya, dice el Señor. Hermano, terrible. Eso no es del Espíritu, hermano. Aleluya. Usted tiene que saber, hermano, cuándo es del Espíritu y cuándo no es del Espíritu. Aleluya. Aleluya. Yo no sé si usted me aplaude a mí, aplaude a Cristo, hermano. Aleluya. Gloria a Dios. Pero tenemos que entender, hermano, que el profeta que está profetizando, vamos a pensar, el recibido el don de profecía. Muy bien, estoy buscando un ambiente favorable, estoy esperando ahí que el Espíritu Santo tome mi lengua, que el Espíritu Santo me use como un instrumento, como un vaso. Y nunca se llenó la copa, de un modo simbólico espiritual. Cuando el profeta está lleno completamente su vaso, desde ahí parte la profecía, si usted no lo sabía. Eso se ha podido entender a través de los profetas que han declarado aquello. Dicen, o decirle una palomita sobre tal persona. Los profetas ven en ciertos que están profetizando, ciertos hermanos, hombres o mujeres, que están profetizando, y ellos ven antes de ello una palomita que está sobre la cabeza de aquel hombre o mujer que está profetizando, y dicen, ahí está a punto ya para profetizar Panchito, Panchita, etc. Pero cuando no es del Espíritu, hermano, va a tener problemas el que está profetizando, y va a tener serios problemas, porque no va a saber qué decir. ¿Sí? Entonces, para poder profetizar, tengo que asegurarme que es el Espíritu Santo que está tomando todo mi ser. Amén. Tengo que estar seguro para que así sea una profecía que va a edificar a la iglesia de Jesucristo. Estuvimos examinando. Vamos a 1 Corintios 14, creo que me estoy animando a enseñar. Gloria a Dios. 1 Corintios 14, en cuanto a lo profético, estamos nada más viendo. Gloria a Dios. 1 Corintios capítulo 14, en el versículo 4 dice: el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Y también Pablo dice que uno puede también hablar en lenguas y no hay que impedirlo que hable en lenguas, el que está hablando en lenguas para sí mismo. Amén. Pero el que profetiza, dice, edifica a la iglesia. Amén. Edifica a la iglesia. Ahora yo pregunto, aquí estábamos observando esta parte. La iglesia es un conjunto de personas, ¿sí? Cuando el profeta está declarando una profecía, va a haber partes que no va a hablar directamente a todos los que están presentes, pero puede hablar a 2 o a 3 que son parte de la iglesia. Dentro de ello está para exhortar, que es animar. Nunca una profecía va a venir para destruir a tu hermano. Nunca una profecía va a venir para desalentar a tu hermano.
Porque la palabra exhortar quiere decir animar. Y alguien me dijo, mi pastor exhorta fuerte, pensando de que exhortar significa corregir. Exhortar no es corregir. Aclaramos el punto. Exhortar es animar. En parte puede ser que el Señor esté amonestando, quizás. Él es soberano, Él lo hace como Él quiere, pero no va a ser nunca para destruir a los hermanos, a la iglesia, a los pastores, a los siervos del Señor. Y toda profecía tiene que ir unida, decíamos, con la palabra. Si la profecía se sale de la palabra, no sirve esa profecía. En una oportunidad a un siervo le profetizaron de esta manera. Le dijeron que este siervo no va más y que se culminó su ministerio. Y habló muchas cosas más. La profetisa se estaba declarando. Y luego de ello, alguien examinó Romanos 11:29. Vamos a Romanos 11:29, pero ponga ahí una señal en 1 Corintios. En Romanos 11:29 dice claramente, amados hermanos, que irrevocables son los dones. Hablando de los dones espirituales, y el llamamiento de Dios son irrevocables. Los dones espirituales son irrevocables. Escucha esto. La pregunta es si esa persona se apartó de Cristo, si esa persona ya no está en Cristo. Es más, está tomando cerveza, meado de perro, pis de burro con olor a rata muerta, pero sin embargo recibió una unción para profetizar o para tener el don de sanidades. Yo pregunto, ¿ese don estará ahí en esa persona, sí o no? Sí, va a estar, por supuesto, porque es irrevocable. ¿Y qué significa irrevocable? ¿Qué significa irrevocable? Que no tiene fecha de vencimiento. Eso es irrevocable, que ahí va a estar. Pero ojo, sin Cristo ya no va a fluir de la manera eficaz. Y sin Cristo puede cometer muchos errores, hasta valerse de esos dones. Va a lucrarse con esos dones, como lo hacen los brujos. Miren, los brujos, los hechiceros, ¿no? Y ellos dicen, hermanitos espirituales que ustedes han venido aquí, a ver, vamos a ir a las escrituras para ver qué nos declara Dios para tu vida, para el futuro. A ver, hermano, ¿cómo se llama usted? Panchito. Ay, Panchito, me declara el Señor aquí que usted, hermano, le va a ir mal, pero si usted deja 500 soles podemos cambiar su destino. Terrible, hermano. Para lucrarse lo usan esos dones satánicos que no son de Dios, son del diablo. Pero los dones espirituales son de Cristo. Y son para bien, son para bendición, son para edificación, son para consuelo, son para animar a ti, hermano, aleluya. Y a la iglesia de Jesucristo, a su nombre. Irrevocables son los dones. Y la hermana profetizaba, dicen que decía, no más tal siervo de Dios. Yo pregunto, ¿eso era del Espíritu? Analícenos. Estaba fuera de la Escritura, hermano. Estaba completamente fuera de la Escritura. Entonces, ¿quién estaba usando ahí? Su emoción. Tres cosas puede hacer ahí: el Espíritu Santo, su emoción, eso es presunción igual, o yo, y lo otro que es el espíritu malo. En este caso, primero es Dios o el Espíritu Santo, luego es su emoción o presunción, luego es el enemigo. No lo estaba usando Dios. Claro que había profetizado muchas cosas. ¿Cómo saber, pastor, si Dios me está usando cuando profetizo? Dios usará los vasos limpios. Lo repetiré. Dios usará los vasos limpios, hermano. ¿Sí? Por eso el profeta está llamado a estar en el secreto de Dios. ¿No? Sí.
Hay necesidad de hermanos. Hermanito, quiero que ore por mí, ¿no? Acabo de valorarme en la pierna y quiero que ore. Si ese vaso está limpio de parte de Dios, va a haber edificación en ese hermano. Pero si ese vaso está sucio, está cochino, está empolvado, está con odio, está con rencor, está con amargura, está con ira, tiene divisionismo, tiene, hermano, murmuración, es rebelde, no se sujeta y muchas cosas más, etcétera. ¿Usted cree que el Espíritu Santo le va a tomar a esa persona? No, a mi parecer no creo que sea el Espíritu Santo, porque está sucio su corazón. Es en similitud cuando alguien está mal delante de Dios, hasta con un pequeño enojo y quiere echar fuera un demonio que se manifestó por ahí, y se manifiesta el demonio. No me vas a echar fuera, fuera demonio, y empieza a decir: tú no tienes autoridad, mira cómo estás enojado con Pachito. Pero, santo Dios, pero hermano, eso es confrontable, es así, hermano. Yo no sé si usted lo aplaude al enemigo, pero no se aplaude, ahí no aplauda. No sé, hermano, pero no es necesario. A su nombre, al nombre de Cristo. Gloria a Dios. Hay que saber dónde yo voy a aplaudir, porque ahí el enemigo está hablando, le está diciendo: no tienes autoridad contra mí. Si no tiene autoridad, ¿por qué? Porque está sucio, está mal. Algo pasó. De repente salió del hotel y empezó a poner las manos sobre algo. Terrible. Por eso la persona tiene que estar completamente limpia. Correcto es la palabra, el término, en santificación. En un nivel, hermano, donde esa persona se le vea el fruto del Espíritu Santo en su vida. Porque el Señor que dijo: por sus frutos lo conoceréis, hermano. Hay un fruto ahí. Hay un fruto ahí, yo veo un fruto, una disposición, veo una entrega, veo una consagración. Está en los cultos, está en los ayunos, está en la adoración, está, hermano, en la vigilia, está en las campañas. Estoy viendo un fruto del Espíritu en su vida. Entonces verdaderamente lo está usando el Espíritu Santo. A su nombre, ¿no? Pero si esa persona sabe, que Dios sabe, que el pastor sabe, que el líder sabe, que la iglesia sabe, que está yendo mal, está caminando chueco, se está yendo, hermano, a bailar con Rosa igual y viene a profetizar a su hermano o a la iglesia, no va a ser el Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces Dios va a usar a los profetas que están limpios. El resto lo va a usar chamuco. Le va a usar su carne, le va a usar su yo. Por eso el profeta está demandado a estar siempre en el secreto de Dios. Aleluya. Vamos, profeta, anímate, profeta. Tu lugar es mantenerte en ese lugar secreto, en santidad, en pureza, en tu lugar, hermano, en tu altar, ahí. Su nombre. Puede ser que un profeta no tenga un altar para adorar a Cristo. Santo Dios, a algunos se le está parando su pelo. Dale un fuerte aplauso a Cristo, hermano. Aleluya. No puede ser, hermano, que los profetas no tengan un altar para buscar a Cristo, a su nombre, ¿no? Gloria a Dios. Muy bien. Entonces tengamos cuidado, profetas, profetizas, los que tienen el oficio de profeta y los que tienen el don espiritual de profecías. Tengamos mucho cuidado cuando profeticemos, ¿sí? Ahora, si yo hablo de los profetas, es decir que dentro de los profetas hay una gracia muy especial. Miren lo que se mueve. Dentro de los profetas, los que han sido ungidos con la unción profética, ellos cargan muchos dones dentro de ellos. Uno de los dones que cargan, por ejemplo, es el don de ciencia. El don de ciencia es un don del cual Dios concede en su gracia a sus profetas, lo añade, por supuesto. ¿Para qué? Para poder ver el futuro de la persona, como también para poder ver el pasado de la persona. Ese es el don de ciencia. Dentro de ello, por ejemplo, Jesús, nuestro Señor Jesucristo, el profeta de profetas, en Él se movía todos los dones.
Claro que sí, los 9 dones. No, los 9 dones no. Diversidad de dones, dice 1 Corintios 12:4. Significa que él tenía muchas formas de operar, de sanar, espirituales, esos dones. Pero en una oportunidad le estaban cobrando, parafraseando, del agua, de la luz. Y le dijo a Pedro: Pedro, ve allá, boga mar adentro, tira el anzuelo y el primer pez que saques va a salir un estatero. Págale al gobierno, a César, por mí, y también págalo por ti. Vamos a pensar que era como 50 soles. Un recibo de agua. Muy bien. Pedro se va. Justo a la hora que él va, el pez ya estaba viniendo, ya se encuentra. Él tira el anzuelo y el pez justo va a chapar la carnada o coger la carnada, y en ese momento ese pez sale. Él toma el pez, abre la boca y encuentra justamente un estatero. Ese es el don de ciencia. ¿Qué don es? El don de ciencia. ¿Dónde está eso, pastor? Está dentro de los evangelios, entre Mateo y Juan. ¿A su nombre? Si le digo el versículo, usted va a aprender más rápido. Pero si yo le digo el versículo así como un misterio, entonces usted se va a dedicar a escudriñar las escrituras. Yo quiero que aprenda usted, no yo. A su nombre. Y eso está. Así que eso fue lo que hizo nuestro Señor Jesucristo, porque tenía el don de ciencia. El profeta carga eso. En una oportunidad hubo un profeta. Yo estuve trabajando en la casa de un profeta. Estaba trabajando en calzado. Y yo estaba armando ahí el zapato. Y cuando en eso, el profeta está cortando ahí. Y él dice, antes que suceda, él dice que ve a su niño que llevaba una olla con avena caliente. Y justo para llegar a la puerta, él se tropieza. Justo para que pase eso. ¿Y sabe lo que pasó? Él se quedó callado, dijo, de repente en mi mente. No pasó ni 10 minutos, sale su hijo con la olla, lo ve, lo queda mirando así, de repente se cae, o estaba dudando el profeta, y sabe que plum, se cayó y se quemó parte del pie. Ese es el don de ciencia que carga el profeta. Esos dones dentro de lo profético reciben. Aparte de ello, he visto profetas que ven visiones a la vez. Estoy hablando de cosas espirituales. No estoy hablando cuando uno se emborracha y hace cosas por ahí y ve otras cosas. No. O otros que se drogan y se van a Marte. Estoy hablando claramente de cosas espirituales. A su nombre. Ven visiones, cosas espirituales. Está viendo ángeles. Está viendo cómo el Señor está sanando, está poniendo sus manos, cómo el Señor está operando, etc. Muy bien. También los profetas oyen la voz de Dios en su oído derecho. Cuando es en su oído izquierdo, tenga cuidado. Tenga cuidado. No escuche esa voz. Es más, repréndale en el nombre de Jesús. Sí, no es necesario que lo vea, pero ya lo escuchó, ya lo reprende en ese momento y lo ata en el nombre de Jesús, le salta fuego y le manda al abismo en el nombre de Jesús. Un espíritu de confusión. Amén. También el profeta tiene una gracia, muchos de ellos, para profetizar dentro de la oración. Están profetizando, dice el Señor, que el Señor va a levantar esta iglesia, que el Señor va a renovar a sus joyas y va a traer muchos niños. Están profetizando. ¿Eso es bíblico? Sí, porque la palabra del Señor dice que el Señor añadía a los que han de ser salvos. Y el Señor también dijo, dejad que los niños vengan a mí. Ahí está, es bíblico. Eso es bíblico. Entonces uno tiene que examinar toda profecía. Dice juzguen el resto. Cuando dice juzguen, la iglesia no está diciendo que hable mal, sino que discierna si es del Espíritu o no es del Espíritu. A su nombre. Porque cuando viene la profecía, a veces la profecía viene con nombre. Ojo, cuando el Señor lo quiere hacer así, viene con nombre. O cuando el profeta directamente recibe una voz audible, dile a tal persona que haga esto. Lo dice con nombre. Eso me pasó a mí. Me fui a Cartago y le dije, pastor, hay un hermano que me ha invitado para ir a aprender guitarra, a tocar.
Muy bien, me dijo, vienes, tienes un día. ¿Un día, pastor? Sí, un día. Amén, pastor. Llegué, me quedé 2 días. Y para el mate vine al tercer día. A su lado. Y cuando llego, ni bien voy entrando, el profeta está en la puerta ahí. Y me dice el Señor, no estaba orando, porque tiene la unción profética, en este caso estaba declarando directamente lo que estaba oyendo. Dice el Señor que vayas y te arrodilles, si no, luego vas a llorar. Cuando viene la palabra del profeta, hermano, usted tiene que ponerse a cuenta. A su lado, ¿verdad? Yo sabía por qué me dijo. Cuando yo entré, plum, hermano, rápido me fui a postrar, porque viene la palabra del profeta. Y el Señor cumple, hermano, su palabra. Si usted sabe que está en desobediencia y usted se hace de la vista gorda, ¿usted cree que le va a pasar bonito? Hello. Usted sabe que está en falta. Usted sabe que está haciendo mal delante de Dios. Y no piense que el Señor está ahí solamente para mirarlo. El Señor está ahí. Si usted es su instrumento, el Señor está ahí para corregirlo. Porque también el Señor disciplina y dice, azota a todo aquel que recibe por hijo. A su nombre. Si uno no se arrepiente. En otra oportunidad íbamos a ir a una campaña por el norte. Y el Espíritu Santo habló a través de un profeta y dijo, tal y tal persona va a ir. Y entre ellos estaba este pequeñito. Solamente dijo 2 días de ayuno. Y bueno, yo dije, está hermoso, quiero ir. Pero 2 días de ayuno. Nunca había hecho hasta ahí 2 días de ayuno. Entonces llegó el primer día, ya casi en la tarde, ya le dije, pastor, pero no se puede comer un pancito o algo. El Señor ha dicho 2 días de ayuno. Y después de un rato, pero pastor, usted sabe, pastor nunca ha hecho ayuno, por favor. El Señor ha dicho 2 días de ayuno, a su nombre. Wow. Bueno, resistí, hermano. 2 días. Y cuando ya era casi las 5 para las 6 de la tarde, el profeta va a hablar por el Espíritu Santo y dice, lo comparte el pastor, aquí hay hermanos que han comido algo, han tomado un tecito o algo así, parecido. Pero dijo, han comido. Esa es la palabra. Y todo el mundo estaba ahí sentado, nadie dijo nada. Dice el Señor que se ponga de pie y que pidan perdón. Y nadie se levantaba. Como nadie se levantaba, entonces el Señor habló por nombre. Tú y tú, venga para acá. Lo confrontó, lo trajo adelante. Hermano, y le preguntaron, sí, ahora sí, aplauda al Espíritu Santo. Fue el Espíritu Santo a través del profeta. Aleluya. En ese momento, hermano, ellos pasaron, esa pareja, una pareja de cónyuges, pasaron, y luego de ello le dijeron, el pastor le pregunta, el Señor dice que ustedes han comido, ¿es verdad? Sí, pastor, pero un tecito con un pancito ahí. Ya habían comido, hermanos. El Señor no se equivoca, ojo. El Señor no se equivoca. Sí, si usted está entrando en este nuevo mover de lo profético, tengamos mucho cuidado en abrir nuestra lengua, nuestra boca. Tengamos mucho cuidado porque esta lengua es venenosa muchas veces. Si no se cortó de iniquidad, peor. Tengamos mucho cuidado de pensar o decir cosas. No voy a hacer cosas que estemos blasfemando contra el Espíritu Santo. A su nombre. El Espíritu Santo nunca se equivoca, hermano. Yo lo sé. Lo hemos visto. No llevo una experiencia de un día. Tengo una trayectoria en Cristo, en la gracia de Cristo. Así que por eso yo les digo, no seamos prejuiciosos. No hablemos de más. Porque dice, todo pecado le será perdonado, pero aquel que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón aquí ni en esta generación, dijo el Señor. Wow, eso es peligroso, hermano. Así que pueden hablar, si usted quiere hablar de mí, hable de mí. Dijo Jesús, hable de mí. Si usted quiere hablar de mi esposa, puede hablar de mi hijo, puede hablar de los hermanos, puede hablar de líderes, puede hablar de quien sea. Pero si usted se mete con el Espíritu Santo, hermano, ahí ¿quién va a interceder por usted? Tengamos mucho cuidado. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que tener mucho cuidado cuando el Espíritu Santo habla, hermano. Esto no es juego, esto no es broma también, hermano. Tenemos que ser temerosos cuando viene la palabra. Por eso
eso, hermanos, nosotros tenemos que dejar a los siervos del Señor, cuando alguien está profetizando, que ellos lo examinen. En una oportunidad me tocó examinar y probar los espíritus. Primera de Juan, capítulo 4, ahora vamos detallando. Primera de Juan 4, creo que todavía me queda media hora. Gloria a Dios. Vamos a mirar ahí, dice que debemos probar los espíritus. Capítulo 4, versículo 1. Ahí habla del Espíritu de Dios con E mayúscula y el espíritu del anticristo. Escuche esto, es muy importante entender que espíritu se puede meter también dentro de un profeta que está a su vaso sucio. Dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. ¿Por qué? Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Sí, hay muchos falsos, también hay que reconocer todo eso. Por causa de uno, a veces todos pagan los platos rotos. No. Hay falsos profetas, como también hay verdaderos profetas de parte de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Sí, muchos falsos han salido por el mundo, es decir, por toda la tierra. 2. En esto conocer el Espíritu de Dios, con E mayúscula. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Cuando toma la lengua de un profeta y le preguntan al profeta que está profetizando, le dice: ¿cómo vino Jesús a la tierra? Tiene que decir, ¿qué tiene que decir? El que está profetizando por el Espíritu Santo dice que lo que va a responder es que Jesús vino a la tierra en carne o en cuerpo físico, como Adán. 3. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. El espíritu del anticristo es diferente del anticristo, que es la persona. Sí, son personajes distintos, pero cuando se manifieste el anticristo en carne propia, ese espíritu del anticristo se fusionará al anticristo, a la bestia o segunda bestia, es lo que hablan allá en Apocalipsis 13, en Daniel dice también del cuerno pequeño, etcétera, el hombre de pecado en Tesalonicenses. Muy bien, entonces nosotros tenemos que comprender cuándo es del Espíritu y cómo yo puedo saber si es del Espíritu. Tengo que probarlos. En una oportunidad estuvimos en el monte de Dios y uno de los profetas estaba profetizando. Y había cosas que quizás yo no entendía, pero dice probar los espíritus. El Señor nos da carta abierta para probar ¿qué? Los espíritus. ¿Sí? Y le pregunté y le dije: Espíritu Santo, ¿cómo vino Jesús a la tierra? Y me respondió así: Jesús vino en carne. Muy bien. Dije, esto es del Espíritu Santo. Y me habló otras cosas más. Pero eso es lo que yo quería saber. Porque dice, muchos falsos profetas han salido por el mundo. En este caso, gente que habla en su propia emoción, o gente que habla de parte de Pitón, de espíritu pitonizo, espíritu de adivinación, ¿no? Que se concentra en adivinar, no es adivinar. El Evangelio, hermano, se lleva a cabo en lo profético por medio de la llenura del Espíritu Santo. Cuando usted está lleno, cuando su vaso está lleno, usted profetizará cosas del Espíritu, no tendrá vergüenza, soltará la palabra en el nombre de Jesús y edificará la iglesia a su nombre. Sí, y Pablo dijo que debemos anhelar los mejores dones, y uno de ellos es de profetizar, como también el don ministerial de ser profeta. Muy bien, vamos a 1 Corintios capítulo 14. Gloria a Dios. 1 Corintios capítulo
14, ahí nos habla de un contexto espiritual en cuanto que el espíritu, dice, se sujeta al espíritu del profeta, ¿no? Vamos a mirar 1 Corintios 14, todos busquemos, ya estamos terminando, hermanos. Muy bien. En el capítulo 14, a ver, gloria a Dios. En el versículo 32, y aquí también nos habla del orden. Bueno, ya no habría mucho tiempo para explicar todo esto. Dice, y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Es decir, si el profeta que está profetizando o que está a punto de profetizar, y esa persona retiene la profecía, lo puede retener. Lo puede retener. Se sujeta, dice, lo está mirando. El espíritu de los profetas están sujetos a los profetas. Porque hay personas que quieren detener la profecía de parte del espíritu, pero llega un momento donde el Espíritu Santo, hermano, lo toma a esa persona y quiere retenerlo. Y en ocasiones lo puede detener, no lo dice. Pero en ocasiones que sí lo quiere decir, lo va a soltar todo lo que el Espíritu Santo quiere hablar para la iglesia de Jesucristo. A su nombre. Eso entienden los que tienen el don de profecía. El que no entiende el don de profecía y no entiende, aplica el cierre rey y en boca cerrada no entran moscos, hermano. No va a entrar ningún mosco, ni moscón, ni abismo. ¿Sí? Si no comprende eso. Pero claramente nos señala la Escritura que los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, porque luego dice, Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Muy bien, hasta aquí hemos hablado algo en cuanto que si Juan el Bautista fue el último profeta y la iglesia de Cristo en estos últimos tiempos, por la palabra del Señor, profetizarán, como dice en Hechos, dice, vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, eso es profético, y vuestros ancianos soñarán, dígalo, ¿soñarán qué? Pastor, ¿ya puedo dormir? No, está hablando de sueño profético, no habla dentro de la congregación. En otra versión, ese versículo, cuando dice los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, para que usted lo entienda mejor, dice, la persona que hable de parte de Dios o profetice de parte de Dios podrá decidir cuándo hablar y cuándo callar. Ahí está. ¿Se da cuenta? Entonces el profeta puede sujetar la profecía, puede sujetarla. Ahora, es diferente a el oficio del profeta, es diferente, porque dentro del oficio del profeta, el profeta recibe la voz audible. Ve y dile, le dijo el Señor al profeta Isaías, ve y dile allá a Ezequías que ordene su casa, porque de cierto morirá y no vivirá. Eso es ¿una qué? Una orden de parte del Señor. Es una orden, no es una petición. Dios no lo está pidiendo. En cuanto a los dones de profecía, dentro del profetizar, sí, uno puede callar, puede detener la profecía. Pero cuando se trata del que tiene el oficio del profeta, él va y
suelta la palabra. Ve y dile que ordene su casa, porque de cierto morirá y no vivirá. Si el profeta no iba, hermano, su cabeza, el Señor iba a demandar su sangre sobre él. Pero el profeta es un atalaya y él tenía que ir y declarar, en este caso a la vez decretar. Entra Isaías, por eso que cuando, hermano, en la antigüedad, cuando un profeta entraba a una casa, hermano, temblaban los hombres, porque el profeta traía dos cosas: bendición o juicios a su nombre. Entonces era un peligro, hermano, si el profeta entraba en tu casa. Hoy a los profetas no se les considera. Hoy a los profetas, hermano, no hay un respeto a los profetas que están consagrados hasta con su lengua a su nombre. Los profetas que están en continua oración, los profetas, hermano, que no saben lo que es ir tras el pecado, que se están santificando y guardando siempre en pureza delante de Dios a su nombre. No son consagrados, no son considerados, son mal vistos, humillados, etc. Pero en los tiempos bíblicos de la antigüedad, antes de Cristo, hermano, el profeta que entraba, ahí tenían que tener una reverencia. Lo vemos, por ejemplo, en el tiempo de Isaí. Cuando entra Samuel a la casa y lo mira, Isaí le dice: ¿Es de bien tu venida? ¿Es para bien? Parafraseando. Sí, no te preocupes, reúne a todos tus hijos. Hermano, estaba temblando Isaí, porque él pensaba que iba a decretar un juicio. Hay muchas cosas escondidas que Isaí había hecho por ahí, pero él tuvo un temor, hermano, porque del profeta hablaba Dios mismo. Y hoy Dios mismo sigue hablando a través de su profeta, a través de su profetisa, a través de hombres y mujeres que forman parte del cuerpo de Cristo a su nombre. Entonces el profeta, hermano, Isaías fue y le dijo: dice el Señor que de cierto morirás y no vivirás. Wow, hermano, en ese momento Ezequías, como un niño, empezó a llorar hasta con hipo y empezó a decir: Señor, pero tú sabes cómo yo te he servido, Señor. Y empezó a llorar como un nene, derramar sus lágrimas. Y ni bien iba saliendo ya el profeta por el patio del palacio, oye la voz del Señor que le dice: ve y di al rey Ezequías, por cuanto te has humillado, yo te añado 15 años más de vida. Aleluya. Esa es la unción del profeta, el que tiene el oficio de profeta, el rol de profeta a su nombre. Sí, hay profetas bíblicos, escatológicos, que toman la palabra profética, pero no reciben visiones, no sueñan sueños, no oyen la voz de Dios, pero sin embargo hablan de lo profético. Esa es profética, en este caso una persona escatológica o profética que habla de la palabra profética más segura, como decía en Pedro 1:19. Amén. Gloria a Dios. Muy bien, pónganse de pie, amados hermanos. Hasta aquí el Espíritu Santo nos acaba de revelar estos misterios en cuanto si Juan el Bautista fue el último profeta de la Biblia. Muy bien, y vamos a orar por las necesidades. Gloria a Dios, damos gloria a Dios a nuestros hermanos en el internet. Que el Señor bendiga sus vidas. Amado siervo, amado discípulo, recuerden esto: Maranata, Cristo viene.